doctor Óscar Bernal Pacheco. Él es médico neurólogo, profesor asociado de la Universidad Militar Nueva Granada y experto en movimientos involuntarios. Doctor Óscar, muy buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes y un abrazo. Doctor, yo quiero que usted nos explique cómo hace uno para saber que tiene un tic. Y le hago la pregunta es porque, por ejemplo, uno veía, yo le estaba comentando ahorita a los oyentes, que el papá de uno mueve la pierna, ¿no? Entonces uno empieza a mover la pierna, pero no necesariamente tiene que ser un tic nervioso que se herede o que viene con nosotros, sino que yo lo veo porque lo aprendí de la persona que tengo al lado. ¿Sí me hago entender? A mí me pasa, por ejemplo, cuando yo veo que una persona mueve la pierna, yo la empiezo ya a mover como del desespero. Quisiera que nos explique cuándo sabemos si ese movimiento es un tic o es algo que estoy aprendiendo. Bueno, lo primero es apoyarte en tu respuesta, en lo que tú dices, que todo el mundo le dice tic al movimiento involuntario, no importa lo que sea. Y tienes toda la razón, no todo es tic. El tic se caracteriza por una necesidad imperiosa o una necesidad que tiene el paciente como una ansiedad interna por hacer un tipo de movimiento. Y ese tipo de movimiento es muy repetitivo. Lo más interesante es que no es tanto las piernas lo más afectado, o lo primero que empieza, sino usualmente empieza en la cabeza, en los movimientos de la boca, de la nariz, de los párpados, inclusive de los ojos, del cuello, etcétera, y eso va bajando y ocupando otras partes del cuerpo, pero lo más frecuente es en la parte superior, no en la parte inferior. Entonces, cuando le dicen que el movimiento de la pierna es un tic, realmente no es un tic. Muchas veces es piernas inquietas o otros movimientos, pero no es un tic. Entonces, la característica importantísima es que el movimiento es secundario a una necesidad imperiosa, a una ansiedad interna por hacer ese movimiento, y que ese movimiento se repite varias veces. Los criterios, hay unos criterios definidos, y es que usualmente los movimientos empiezan antes de los 18 años. O sea que si a ti te empieza a los 20, 25, 30 años, hay que mirar otras causas. Lo segundo es que usualmente eso viene por temporadas. Pueden pasar 3 meses donde el paciente tiene el tic y descansar un mes y vuelven a aparecer. Entonces, para decir que tiene un tic, tiene que haber pasado por lo menos un año, con por lo menos 6 meses con movimientos de esos movimientos involuntarios tipo tic. Y hay otras características que nosotros miramos. Entonces, además de los tics de la movilidad, están los tics no motores o tics vocales, que tienen que ver con sonidos repetitivos, con ecolar, hay que repetir lo que dice la otra persona, etcétera. Entonces, siempre hay varias características que lo llevan a uno a saber qué es un tic y qué no es un tic. Doctor, ¿qué nos desencadena? ¿Qué es lo que hace que tengamos tics en nuestro cuerpo? En realidad los tics no tenemos claro exactamente cuál es el desencadenante. Lo que sí sabemos es que hay un componente genético en el 50% de los casos. Entonces, usualmente alguien de la familia que tiene tics, muchas veces inclusive hay varias personas o varios hermanos que tienen tics, y no es porque los aprendan de uno al lado al otro, sino porque se ha visto que hay unas alteraciones en los circuitos cerebrales, especialmente en los ganglios basales, es una parte profunda del cerebro, donde estos desarreglos, más bien como unas alteraciones en esas conexiones, llevan a que el paciente tenga estos movimientos, y adicionalmente también otros síntomas que llamamos no motores, como por ejemplo, para darte datos, el 50% de los pacientes con tics tienen depresión, el 52% tienen trastorno obsesivo compulsivo, un gran porcentaje tienen ansiedad, más o menos el 50% tienen trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Entonces, cuando vemos a un paciente con tics, ya sea tics simples o Gilles de la Tourette, que es una combinación de tics motores y tics vocales, entonces tenemos que siempre preguntar adicionalmente si hay síntomas no motores como los que te acabo de comentar. Vea, doctor, cuando usted nos dice que empiezan desde jovencitos, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para identificar que un niño ya viene con un tic? ¿Tiene como algún tipo de ¿cómo le dijera yo, de sintomatología? ¿Se les empieza a ver que el niño, por ejemplo, desvía la mirada o algo, o ya es más grandecitos? No, en eso tú has dado otro punto clave e importantísimo, y es que usualmente empiezan a los 6, 7 años, pero a esa edad los niños también aprenden cosas, y muchas veces los papás dicen es que tiene una maña, tiene la maña de mover la boca, tiene la maña de mover la nariz, tiene la maña de mover los ojos o de torcer los ojos, cuando en realidad pueden ser un tic. Entonces, ahí es que preguntarle al paciente si siente algo, por qué lo hace,
si hay algo que lo obliga a hacerlo, qué pasa si no lo hace, porque si el paciente lo puede controlar transitoriamente, ese movimiento, pero eso lleva a una sensación interna de disconfort, como a malestar, y finalmente después de controlarlo el paciente termina haciéndolo y lo hace en salvas, o sea, como en cascadas de movimientos, lo hace una y otra vez y otra vez después de controlar ese movimiento. Entonces, las características en los niños son un poco diferentes porque los niños muchas veces no saben expresarlo, pero tiene uno que saberle llegar para saber si realmente tiene tics o es otra cosa. Ahora bien, también depende del estado cognitivo del paciente. O sea, si el paciente tiene retraso mental, por ejemplo, pueden tener estereotipias. Las estereotipias son movimientos repetitivos que hacen los niños cuando tienen retraso mental. Hemos visto niños con espectro autista y con retraso mental que mueven mucho las manos, que se frotan los ojos, que se muerden las manos, etcétera. Entonces, siempre hay que saber diferenciar en esas etapas tempranas de la vida si es un tic, si es una estereotipia o si tiene otro tipo de movimiento, porque otra cosa importante, y voy a irme por otro lado, es que ahora aparecen los tics en los videos de TikTok y han aparecido personas que simulan tics y tienen más una condición psiquiátrica que no son tics, sino que son más para llamar la atención. Entonces, de todo hay en estas situaciones. Doctor, yo creo que uno de los tics más comunes es el del párpado, ¿no? El de la parte de abajo o de arriba del ojo. Y eso se puede o se podría decir que se debe a alguna situación de estrés, o eso no se puede asegurar. No, entonces ahí viene otra cosa bien importante, y es que eso no son tics. Eso se llaman fasciculaciones o mioquimias. Las mioquimias y o fasciculaciones sí son producidas por estrés, y es el brinquito que siente la persona en el párpado que le molesta, y se relaciona mucho con la parte también no solamente del estrés, sino también con la ingesta de sustancias que pueden ser hiperexcitables, tales como el café. Lo normal de una persona, o por lo menos lo que recomendamos los neurólogos para ser neuroprotector, es tomar 3 a 4 cafés al día, pero algunas personas esos 3 o 4 cafés al día puede ser demasiado hiperexcitable y puede producir estas mioquimias o estos movimientos excitatorios que son de los músculos pequeñitos o de las fibras musculares. Por eso se llama mio de músculo, quimia, movimiento de músculos pequeñitos o de fasciculaciones que tienen que diferenciarse del tic. Eso no es un tic, esos son estos tipos de movimiento. También hay muchas sustancias que producen estos movimientos. El exceso de colas, por ejemplo, especialmente colas negras, bebidas colas producen eso. El exceso de té o cafeína, inclusive mate, también puede producir estos movimientos porque son sustancias hiperexcitables, lo mantienen uno despierto. El consumo de sustancias que llevan a mantenerse alerta, despierto, también pueden llevar a estos movimientos y no son tics. Mire, doctor, esta mañana, Julio, nuestro director de la emisora nos decía una cosa, nos preguntaba, ¿los tics se pueden eliminar? En el 90% de los niños se le quitan los tics. Más o menos un 10% de los pacientes con tics que son diagnosticados en la infancia, adolescencia, quedan con tics, y de esos 10%, más o menos un 1% quedan con tics que son bastante difíciles de manejar. Esos pacientes con esos tics difíciles de manejar requieren múltiples medicaciones, y también hay múltiples medicaciones. Encontramos inclusive medicaciones para la atención, medicamentos para psicosis, anticonvulsivantes, la tetrabenazina, que es una excelente medicación para los tics, toxina botulínica, e inclusive cuando el paciente no se puede controlar, también hacemos la cirugía de estimulación cerebral profunda, que es la misma cirugía que hacemos para Parkinson, la hacemos para tics, pero localizando el sistema de estimulación en otro núcleo. ¿Hay alguna relación entre el trastorno de Tourette y los tics? El Tourette son tics. El síndrome de Tourette o trastorno de Tourette o el turetismo, como quieran llamarlo muchas veces, son tics de dos tipos. Los tics motores, que son de la movilidad, y los tics vocales o sonidos. No necesariamente tienen que ser vocales de que yo exprese alguna palabra, sino un simple caraspeo puede ser un tic. Por ejemplo, o estar sorbiendo, entre comillas, con la nariz. Inclusive el hacer el chasquido con los dedos puede ser un tic que el paciente tiene necesidad de escuchar, como de autopercibir ese sonido. Eso ya es un tic de sonidos, o un tic vocal que llamamos. Entonces el Tourette es una mezcla de tics motores y tics vocales. Yo no lo había pensado. Claro, ese tic, cuando la gente, por ejemplo, hace lo que usted dice,
o el como que hacen como un sonido con la boca, entonces viene siendo un tic. Bueno, mire lo que nos pregunta un oyente. Si le quiero preguntar al doctor si un tic en los ojos, como mirando hacia arriba de un momento a otro, podría ser relacionado con un tumor cerebral. Realmente es una pregunta compleja porque realmente los movimientos oculares hacia arriba, que llamamos supraversión de la mirada, no lo relacionamos muchas veces con tumores. Hay un solo tumor que podría hacer que los ojos miren hacia arriba, que es un tumor de una glándula, la glándula pineal, que no quiero entrar en ese detalle, pero realmente cuando hay tumores en el cerebro, los síntomas son usualmente de otro tipo. Entonces, no podría considerar eso. Realmente habría que mirar más en detalle cómo se ven esos movimientos oculares para poder determinar qué tipo de movimiento tiene el paciente y más o menos atribuir cuál es la causa. Porque realmente un solo movimiento ocular de los ojos hacia arriba puede ser un tic. Y no necesariamente ese tic puede estar relacionado con un tumor o con alguna otra cosa. Entonces, habría que mirar en detalle esos movimientos oculares. Doctor, usted nos decía que la mayoría de los tics aparecían en los niños o en la adolescencia. ¿Cuándo tiene un papá que preocuparse? ¿Cuándo tiene que ir a un pediatra o cuándo tiene que ir un adolescente al médico? Bueno, casi todas las, circunstancias o enfermedades de la vida obligan a que el paciente vaya cuando hay una interrupción de sus actividades de la vida diaria. Entonces, si el niño tiene tics y resulta que en el colegio ya le empiezan a molestar o le empiezan a decir que son mañas o alguna cosa, es un momento de consultar. Si ven como que en la casa se la pasa haciendo esos gestos, esos entre comillas mañas, pues hay que consultar. Entonces, todo movimiento normal que vean el papás en los niños, hay que consultarlo, no solamente por la parte de los movimientos que pueda tener, sino con la interrupción de actividades de la vida diaria y adicionalmente con la actividad social. Hay niños que se le hace bullying por tener tics y eso es bastante complejo. Entonces hay que entrar en el contexto de la educación, no solamente al niño, sino también inclusive a los compañeros del colegio, al entorno social, etcétera, porque para muchos es llamativo los tics y eso genera disconfort en el mismo paciente. Entonces hay que mirar con detalle eso. Son pocos los que aprovechan los tics para hacer negocio o hacer actividades humorísticas como Camilo. Entonces son cosas bastante individuales y uno tiene que evaluar a cada paciente por separado. ¿Cómo así de Camilo, doctor? Disculpe. Creo que todos hemos visto al humorista que tiene unos tics y que además se aprovecha de esos tics para poder hacer humor y que la gente lo mira de una forma curiosa y él aprovecha de eso, lo cual me parece bueno porque no está tomando su enfermedad como algo negativo, sino para aprovecharse de esa circunstancia y eso le ayuda. Entonces, claro que eso hay que mirar la vida con esa perspectiva de humor, de inteligencia, para poderle sacar provecho y eso es lo que ha hecho este hombre con muy buen criterio. Sí, Camilo Sánchez se llama, él tiene el síndrome de Tourette. Buenísimo ejemplo, doctor, porque eso es como de una adversidad potencializarla. Mire, doctor, a ver, acá nos preguntan otra cosa, venga, le pregunto. Pregúntele al doctor si debido a un fuerte golpe en la cabeza podría desencadenar un tic de forma permanente o temporal. No, realmente no sería un tic como tal, pero sí quedan algunos movimientos anormales o estereotipias y algunos llaman tics secundarios a unos movimientos repetitivos, pero habría que mirar cuál fue el trauma y cómo fue eso, porque también existe la parte psiquiátrica de los traumas, ¿no? Entonces, un paciente puede tener un trauma severo, craneal, y eso llevar a que tenga ciertos movimientos o ciertas posturas que llevan a que parezcan tics. De hecho, de los diagnósticos que uno tiene que diferenciar de los tics están las posturas distónicas, están temblores, lo que tú me decías antes, el síndrome de piernas inquietas, o los movimientos períficos de las piernas, etcétera. Hay muchos otros diagnósticos diferenciales que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, el abuso de sustancias puede llevar a movimientos estereotipados sin ser tics, son estereotipia secundaria al abuso de sustancias. Las personas que consumen drogas, que vía nasal o inclusive que se inyectan, o presentan movimientos estereotipados que son repetitivos y no es que sean un tic, sino que son movimientos estereotipados secundarios al consumo de sustancias.
Entonces hay que mirar con detalle a cada situación, cada paciente. Pero doctor, ¿usted habla al consumo de sustancias psicoactivas o también de fármacos, de medicinas? Es más frecuente, sí, consumo de sustancias psicoactivas, pero sin embargo también hay medicamentos dentro de los que utilizamos los antipsicóticos que pueden generar movimientos estereotipados tipo estereotipes, que hay que diferenciar bien estereotipos porque los estereotipes son movimientos repetitivos similares, o sea, todo el tiempo está haciendo lo mismo, moviendo las manos de un lado para otro, o haciendo la forma del helado, de que me como el helado, de que me llevo la mano hacia la boca, pero no llego a la boca, sino que todo el tiempo lo estoy moviendo, o de frotarse los ojos. Entonces, esos movimientos son estereotipias que se parecen mucho a los tics y a veces quedan después de los consumos de sustancias psicoactivas o de algunos medicamentos también. Vamos con Francisco, que lo está llamando, doctor, para hacerle una pregunta. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, la pregunta es sencilla. Si clasifica en TIC, si un niño, digamos mi hijo, no sé, 2 años, remedó un muñeco en un programa, en una película, pero yo siento que él se quedó como con ese gesto que hace y lo hace repetir, o sea, nunca se quitó como esa repetición del... Entonces yo decía, pues simplemente está repitiendo lo que hace el personaje, pero ya ahora, pues, con esto que están hablando ustedes, me surge la inquietud si eso puede ser clasificado como TIC. Es una pregunta buenísima también porque los niños copian lo que ven en los programas o de los adultos. Entonces el niño puede estar copiando lo que vio. Ahora bien, la situación es que eso pasa con el tiempo. Si no pasa, en cuestión de 6 meses, por ejemplo, que es el tiempo más o menos que uno da de espera, entonces uno tiene que mirar qué está pasando y si el niño requiere alguna ayuda psicológica o realmente definitivamente tiene unos tics. Porque también dentro de las terapias que hacemos o de los tratamientos que hacemos para los tics también está la terapia psicológica, que es una de las primeras aproximaciones que uno tiene que tener. Entonces, es una muy buena pregunta porque también es un diagnóstico diferencial y es lo que hacen los niños e inclusive adolescentes y es copiar lo que ven inclusive en las redes sociales. Por eso te decía que ahora hay personas o adolescentes usualmente que copian los tics y aparecen en las redes sociales haciendo movimientos teóricamente involuntarios, pero realmente lo que hacen es más como una copia de movimientos para poder llamar la atención y tener más seguidores. Ahora bien, en el caso del niño pequeñito, pues él no busca los seguidores, pero sí está copiando lo que le gusta porque eso fue lo que vio tal vez en su superhéroe o alguna persona que quiere imitar. No es infrecuente encontrar niños de 4 o 5 años que están copiando la maña del Spider-Man, doblando los dedos, el tercero y cuarto dedo para simular como si fuera el hombre araña y uno lo encuentra por todo lado. E inclusive hay niños que duran con 5 o 6 meses con la misma pijama precisamente porque le gusta copiar a su superhéroe a alguna persona. Entonces eso puede suceder también y no necesariamente su TIC. Doctor, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con usted. Este tema está interesantísimo. Ahí está Arturo en la línea que nos va a esperar unos segunditos y ya regresamos. De los tics. Doctor, tenemos a Arturo en la línea. Arturo, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Oscar, muy buenas tardes. Te cuento lo siguiente, yo soy un adulto mayor, tengo un movimiento involuntario en la pierna derecha, como un temblor, y también en la mano derecha con los dedos de la mano izquierda, como tocando piano. Luego también no es tan frecuente con la del pie, pero también se me nota. Mi pregunta es, ¿esto no podrá ser un principio de Parkinson? Es la duda que me tiene actualmente. No sería más, doctor, que mi pregunta. ¿Doctor? Sí. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, yo lo escucho perfectamente. ¿Usted escuchó la pregunta del oyente? Sí, la escuché perfecta y realmente sí. El paciente me estaba describiendo un cuadro muy parkinsoniano e inclusive la voz del paciente mismo con un volumen muy monótono, como un poco bajo, como un poquito con dificultad, implica que sí tiene probablemente un parkinsonismo que habría que mirar en detalle para ver si es una enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, sí, la sugerencia es que consulte con un neurólogo para que lo examine y evaluar la posibilidad de que sea y de acuerdo a su eficiencia de tratamiento. Mire, doctor,
Tranquila, Carolina, adelante. No, Camila, yo le iba a robar su turno. Yo vi acá la pregunta el del turno oyente y mío dije, no, Dios mío. el turno del oyente, porque nos están preguntando, ¿el hipo puede ser clasificado como un tic temporal? No. El hipo es una contracción del diafragma, que es un músculo que divide el tórax del abdomen. Y eso se produce básicamente por una irritación del nervio frénico, usualmente, a ese nivel, o también por una estimulación a nivel del tallo cerebral. Y no es un tic, es hipo. También tenemos a Wilson. Wilson, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, yo quería Cuéntanos. preguntarle al doctor, ¿cuándo harían un programa para hablar exclusivamente del Parkinson? Pues ya que yo sufro de Parkinson y tengo ciertos movimientos anormales. Déjeme, yo ya reviso la agenda, que creo que ya tenemos varios, y al final del programa le digo qué día ya lo tenemos para que esté bien pendiente y no se lo pierda, Wilson. Bueno, doctor, aquí nos pregunta un oyente. Yo soy Paola y me dio encefalitis viral. Cuando llegué a la adolescencia me empezó un tic en la boca y esto para mí es muy estorboso, ya que cuando tengo estos movimientos me incapacito. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que mirar realmente si son tics. Sería en ese caso un tic secundario. Y en este caso la toxina botulínica es un excelente tratamiento para controlar movimientos de la boca o movimientos periorales, inclusive movimientos linguales también puede mejorar con toxina. Eso es una aproximación la más sencilla, donde el paciente se aplica la toxina más o menos cada 3, cada 4 meses y se olvida y hay un control importante. Que para mí sería una aproximación 1A, digamos así, pero sin embargo hay tratamientos orales. Si el paciente, por ejemplo, tiene miedo a las inyecciones o no quiere, pues hay tratamientos con medicamentos múltiples que le puedan ayudar. Tenemos pacientes con múltiples movimientos secundarios, como te he dicho antes, a psicofármacos o a medicamentos inclusive que se usan normalmente. Y hay medicamentos que ayudan a controlar esos movimientos. La tetrabenazina, por ejemplo, como te he dicho antes, es una medicación que ayuda tanto para tics como para tics primarios y tics secundarios y otros movimientos hiperkinéticos que nosotros llamamos así porque son exceso de movimientos. Bueno, doctor, para recordarle a Wilson y a usted, porque usted ya está agendado, recuerde, el 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, lo esperamos aquí nuevamente, doctor. Claro que sí, ahí estaremos atendiendo las consultas de todo lo de Parkinson. Parkinson es una enfermedad bastante compleja, con síntomas motores y síntomas no motores en muchas expresiones, entonces claro que sí. Doctor, ¿a dónde lo pueden contactar los oyentes que quieren una cita con usted o que quieren tener contacto? Bueno, pues yo usualmente doy mi correo, si quieren, es fácil, es osberpa, que significa, es la primera sílaba de mi nombre completo, os de Oscar, ver de Bernal, pa de Pacheco, @yahoo.com, osberpa@yahoo.com, y ahí organizamos y las preguntas y con mucho gusto atendemos y organizamos agendas.